24 AM. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a 24 AM por las pantallas de TVN, Canal 24 Horas y todas nuestras plataformas. Comienzo de semana con mucha información que vamos a estar revisando, conversación, análisis, por supuesto, marcado los distintos puntos, las distintas aristas por esta crisis sanitaria, la epidemia del COVID-19. Hay novedades con respecto a las informaciones que se van a conocer en los próximos minutos, también las medidas restrictivas que ya el día viernes se actualizaban, se extendían, podríamos decir, especialmente en las 38 regiones de la región, 38 comunas, perdón, de la región metropolitana, y lo que está sucediendo con la ayuda del gobierno a quienes más lo necesitan. El fin de semana comenzó este plan piloto de alimentos para Chile, cajas de alimentos y enseres básicos que han sido entregados en distintas comunas, no solamente en la región metropolitana, donde se ha focalizado por razones obvias, pero también en algunas otras comunas del país. Vamos a estar con el balance, con el análisis, también con la discusión que se ha dado justamente sobre la asistencia del gobierno a través de estas cajas y de otros elementos que están dentro de la seguridad social que se ha planteado. Nuestros equipos dispuestos, disponibles en distintos puntos de la capital y también del país, revisando lo que está sucediendo a esta hora, lunes 25 de mayo, Avenida Mata, usted está viendo a esta hora hacia el poniente, es lo que nos muestra nuestro móvil. Alameda hacia el ponente, otro de los puntos que estamos revisando, recordando que hay fiscalizaciones por parte de la autoridad policial y también militar debido a esta crisis sanitaria. Usted está viendo en la UST del Ministerio de Transportes, Antonio Varas, a esta hora, un día donde, o un minuto, donde hasta el minuto hay 6,7 grados, así que bastante frío, preocuparse de eso. Vamos a revisar también noticias internacionales durante 24 AM. Hay preocupación con respecto a la situación de Estados Unidos. El presidente Donald Trump finalmente prohibió la entrada de personas procedentes de Brasil a esa nación. En un comunicado, la Casa Blanca anunció que no permitirá la llegada al país de extranjeros que hayan estado en las 2 últimas semanas en el país sudamericano, el más golpeado actualmente por el coronavirus en la región. La nación se convirtió ya en la segunda más afectada del mundo por esta pandemia. Las nuevas restricciones ayudarán a garantizar que los ciudadanos extranjeros no traigan infecciones adicionales a Estados Unidos, pero no se aplicarán al flujo de comercio entre los dos países, según explicó la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Este domingo, también el contexto, los números son muy preocupantes, son terribles. Brasil registró 15.813 nuevos casos de COVID-19 y 653 fallecidos en un solo día. De esta manera, el país cuenta con un total de 363.211 casos confirmados y 22.666 muertes en jornada donde también hay críticas al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por haber estado participando en un mitin político donde claramente el distanciamiento físico no existía. Se le ha criticado justamente el gran número de fallecidos, el gran número de contagios, las peleas que ha mantenido el gobierno central de Bolsonaro con los gobernadores brasileños. Bueno, un punto que está ahí y vamos a estar revisando más adelante junto a Ignacio Martí-René en la actualización de la información internacional. Bien, regresamos a nuestro país. Una situación bastante compleja. Fuegos artificiales en varios puntos de Santiago es lo que se vivió durante horas de la noche. Y vamos con esta y otras informaciones policiales a esta hora. Vamos a revisar lo que ha sucedido en las últimas horas junto a Carlos Godoy. Carlos, muy buenos días. Un gusto saludarte. Muy buenos días, Nicolás. Claro, tal como tú lo decías, pero primero revisemos esta imagen que ustedes están viendo en directo. Estos son las fiscalizaciones que está realizando Carabineros en estos momentos específicos, en estos momentos a las personas de este microbús del Transantiago del recorrido y se les solicita distintos documentos para que transiten por este lugar. Vamos a volver con eso más adelante, pero ahora vamos a pasar a revisar las informaciones que tú decías, porque claro, una situación compleja se vivió durante la tarde de ayer con estos fuegos artificiales. Diferentes zonas de Santiago fueron afectadas por estos fuegos artificiales. Todo esto se da en el marco de la conmemoración del 93 aniversario del Club Deportivo Universidad de Chile. Estos fuegos artificiales fueron organizados por algunas hinchas, desafiando esta cuarentena total que rige en estos momentos en nuestra región metropolitana y también parte del toque de queda. Lanzaron fuegos de artificio, encendieron bengalas en diferentes zonas de Santiago, Las Condes,
Quinta Normal, Puente Alto, Maipú. En Puente Alto una situación se dio compleja y son 50 personas las que fueron detectadas por carabineros. Estas 50 personas se dieron a la fuga, 2 de ellas fueron detenidas por desórdenes y también por infringir el artículo 318, ya que se juntaron en este contexto de cuarentena. Estos 2 detenidos no tenían antecedentes y van a pasar al primer control de detención. Vamos a escuchar algunas declaraciones por parte de carabineros. 50 personas se encuentran al interior de una plaza ubicada en Gabriela Oriente con Calle México, celebrando los 93 años del Club Deportivo Universidad de Chile. A su vez, estas personas se encontraban al interior de una plaza realizando desórdenes consistentes en lanzamiento de objetos y algunos de ellos lanzando fuego de artificio. Al llegar personal policial al lugar, procede a disolver esta agrupación deteniendo a 2 personas. Bueno, escuchábamos declaraciones por parte de personal policial que concurrió a esta emergencia. Ustedes ya lo ven, estos videos que circularon a través de las redes sociales desde distintos puntos de la capital fueron visibles. Estos fuegos artificiales que hinchas y personas lanzaron desde diferentes puntos de la capital. Una situación compleja que esperemos pueda dilucidarse y también que el equipo de Universidad de Chile también se puede referir al tema porque son contextos de cuarentena en donde las personas debiesen estar en su casa y se dan este tipo de celebraciones en este marco. Vamos a pasar a otras informaciones también de carácter policial y nos vamos a la comuna de Lo Prado. Una situación lamentable que ocurrió a eso de las 16:10 horas en Lo Prado, calle Heber Hoover con territorio antártico. El contexto un poco para que lo entiendan, mientras se efectuaba una celebración familiar en un domicilio, 2 personas resultaron lesionadas, una de ellas fallecida, una mujer de 36 años y un niño de 14 quienes ingresaban a este domicilio en este contexto de esta celebración familiar, cuando de pronto, sorpresivamente, un vehículo ejecutó una serie de disparos. Eran varios sujetos los que iban en este vehículo. Esta mujer, en esta instancia, recibió un disparo en su cabeza, motivo por el cual fue trasladada al hospital Félix Bulnes, donde posteriormente falleció. El menor de edad, lamentablemente, también se mantiene con riesgo vital ahí en el mismo hospital. No se confirma aún, la investigación no confirma aún por qué pasó esto. Algunos dicen que un vehículo en movimiento disparó, otros dicen que ingresaron al interior de este domicilio para efectuar un robo. Fueron muchos disparos, muchos casquillos de bala los que se encontraron en este lugar. Vamos a pasar a revisar declaraciones por parte de personal policial que asistió a esta lamentable emergencia en la comuna de Lo Prado. En circunstancias que se efectuaba un evento familiar en el sector de la población Juan Pablo II de la comuna de Lo Prado, en instante que 2 personas hacían ingreso a su domicilio, sorpresivamente aparece un vehículo e individuos desde el interior de este efectuaron una cantidad indeterminada de disparos, los que lesionaron a un hombre y a una mujer, los que fueron trasladados a distintos centros asistenciales y a raíz de las lesiones sufridas por la mujer informan posteriormente su deceso. Bueno, una lamentable situación que ocurrió en la comuna de Lo Prado durante el día de ayer y una similar también ocurrió durante esta tarde, noche, madrugada casi, en la comuna de San Ramón, cerca de las 18:40 horas, en la calle Antártica chilena, todo esto en las cercanías de la población La Bandera. Una fuerte ráfaga de disparos impactó a un domicilio de una familia. En ese instante, estos moradores se percatan de que 3 personas de este núcleo familiar estarían heridas. Ellos eran el abuelo, el padrastro, un menor de edad, y todos ellos estaban heridos a causa de estas balas que ingresaron a este domicilio desde un vehículo, impactos balísticos que llegaron perpetrados desde un vehículo en movimiento. Fueron los vecinos quienes prestaron ayuda en primera instancia a estas personas heridas. El padrastro está herido a bala en su tórax. Él tiene 30 años y se encuentra en estado grave. Pero la situación más compleja es la de un menor de 9 años que está con riesgo vital en la UTI del hospital
Padre Hurtado, donde fueron llevados en horas de esta noche. La Policía de Investigaciones está realizando las pericias investigativas para dar con el paradero de las personas que dispararon al interior de este domicilio. Vamos a escuchar declaraciones por parte de personal de la Policía de Investigaciones que concurrió a esta emergencia durante la madrugada. La Fiscalía Regional Metropolitana Sur solicitó que personal de la Policía de Investigaciones de Chile, en compañía de peritos del Laboratorio de Criminalística Central, concurrieran hasta dependencia del Hospital Padre Hurtado, ubicado en la comuna de San Ramón. Una vez que los oficiales policiales llegaron hasta dicho centro asistencial, establecieron que efectivamente en dicho lugar habían 2 personas lesionadas por arma de fuego, quienes correspondían a padre e hijo. En cuanto al adulto, este mantenía una lesión por proyectil balístico en la región abdominal, mientras que el menor de edad mantenía una lesión en la región axilar. Bueno, escuchábamos declaraciones por parte de personal de la Policía de Investigaciones que concurrió a esta emergencia durante la madrugada. Ustedes ya lo ven en las imágenes. Fueron varios casquillos de bala que se encontraron en el lugar y también varios impactos balísticos que recibió tanto un vehículo como las personas que estaban al interior de este domicilio. Situación grave en la que se encuentra este menor de 9 años que se encuentra en riesgo vital en la UTI del Hospital Padre Hurtado. La investigación continúa en relación a este tema para poder determinar las causas de por qué se originó este tiroteo ahí en la comuna de San Ramón. Vamos a pasar a otras informaciones y en esta nos vamos hacia la comuna de Maipú, donde también la Policía de Investigaciones realizó un allanamiento. Todo esto se da en el contexto de incidentes ocurridos durante la madrugada del sábado. Fueron disparos graves, fuego cruzado y disputa de bandas. Fueron 9 domicilios en la villa Luis IV y V, en la comuna de Maipú, donde se detuvo a 4 personas por la infracción a la ley de armas y también a la ley de drogas. Videos que grabaron vecinos del lugar dan cuenta de esta terrible situación que están viviendo ellos en este lugar por a causa de las balas. Vamos a escuchar un poco del ambiente que ellos pudieron grabar con sus celulares para que ustedes dimensionen un poco la gravedad de estos hechos. Ya se pasaron. Bueno, ahí lo escuchaban ustedes, esta cantidad de disparos, de ráfagas de disparos, principalmente de metralletas, es lo que se puede escuchar en estas grabaciones que los mismos vecinos realizaron y que denunciaron a la Policía de Investigaciones y que terminó en este allanamiento en estos 9 domicilios ahí en la villa San Luis IV y V en la comuna de Maipú. La Fiscalía Occidente accedió a realizar este allanamiento donde, aparte de estos 4 detenidos, también se incautó pistolas 9 milímetros, cargadores, munición y dinero en efectivo. Las imágenes que proporcionaron los vecinos fueron claves para poder encontrar a estas personas en esta difícil situación de tiroteos en este lugar. Vamos a pasar a escuchar declaraciones en torno a este tema por parte de la Policía de Investigaciones. La madrugada de hoy, detectives de esta brigada, con apoyo de unidades policiales de la región metropolitana, lograron la detención de 4 personas de sexo masculino por delitos contemplados en la ley de drogas y en la ley de control de armas. El procedimiento en sí es el resultado del trabajo investigativo y de acercamiento a la comunidad que desarrolla esta brigada de investigación criminal, lo que permitió sacar de circulación armamento potencialmente peligroso para la comunidad. Bueno, ahí escuchábamos declaraciones por parte de la Policía de Investigaciones en esta terrible situación que viven los vecinos de la villa San Luis IV y V ahí en la comuna de Maipú. Estas ráfagas de disparos, lamentable situación que esperemos continúe aclarándose por parte de las policías.
Vamos a pasar a revisar la fiscalización que en estos momentos se está realizando. En este lugar estamos nosotros en Cerrillos, donde Carabineros están realizando estas fiscalizaciones a los vehículos que circulan por este lugar. Nos encontramos con el teniente de Carabineros que está a cargo de esta fiscalización que se está realizando, para que nos pueda contar un poco acerca del contexto que se está realizando y si hay detenido hasta este momento. Hola, buenas noches. O sea, buenos días, ya estamos. Mira, la primera luz del día. Bueno, estamos haciendo controles del Carabinero de la Prefectura de Rinconada, estamos haciendo diferentes controles en estos puntos de mayor concentración de público. Tú ves que esta esquina, como está el metro, tiene se alimenta de muchos lugares de Melipilla, de Peñaflor, gente que viene de Maipú, de Rinconada, que converge aquí y de aquí hacia el centro, hacia sus puntos de trabajo. Aquí estamos haciendo diferentes controles para poder verificar que las personas cuenten con su permiso temporal, que estén en trabajo, que sean esenciales, y que además, como tú ves que el carabinero, nuestra máquina en una SIM card, está ingresando los RUT. Eso permite contrastar personas que están obligados a hacer la cuarentena o que además están contagiados positivos. Y eso nos permite identificar vectores de contagio para poder sacarlos de circulación y poder denunciarlos, pasarlos en calidad de detenido, pero sobre todo poder sacarlos de circulación para evitar que las personas sigan contagiándose. Arriba de un bus de la locomoción colectiva, en el metro, en la calle, tan cercano, muy fácil contagiarse con una persona que está contagiada. Nosotros llamamos a las personas que saben que tienen que hacer cuarentena, a las personas que saben que están contagiadas, que se queden en su casa, que no salgan. Es distinto a las personas que son asintomáticos, pero si yo he estado cerca de alguien que está contagiado, tengo que tomar el resguardo por mí, por la familia, por la otra persona, cuando jugábamos, cuando éramos todos chicos, por mí, todos mis compañeros. Ahí están las recomendaciones también por parte de Carabineros, quienes están realizando fiscalizaciones no tan solo a vehículos de particulares, sino que también lo podemos ver a buses del Transantiago. En este momento ustedes lo están viendo en la imagen en directo, cómo se les solicitan los documentos, los permisos temporales que se adquieren a través de miseria virtual. En este momento ustedes ven en la imagen en directo cómo tienen que mostrar su carnet, su permiso, que es requerido también para esta cuarentena que está viviendo la región metropolitana. Vamos a pasar a revisar la última información policial que nos lleva hacia la comuna de La Cisterna. Pero no, vamos a, Nicolás, a devolver, porque con esta imagen en directo aquí que ustedes están viendo de esta fiscalización. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Estamos más adelante contigo con novedades, información también y las fiscalizaciones que se llevan, que tienen un objetivo que es justamente cuidarnos y cuidar al resto. Que esté muy bien, nos vemos. Bien, la disponibilidad de camas críticas se ha ampliado en los últimos días, pero el aumento sostenido de contagiados por COVID-19 está llevando al sistema hospitalario al límite. ¿Cómo responderá el sistema de salud público y privado ante una mayor demanda? Estamos a esta hora en contacto con Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico, para hablar sobre estos temas. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás. Muchas gracias a usted por invitarnos a conversar este tema de tanta relevancia. Encantado, y justamente es lo que buscamos, tener el contexto de lo que está sucediendo, un contexto muy complicado, doctor. De hecho, revisaba lo que fueron las declaraciones el día de ayer del presidente Sebastián Piñera. Él decía: el sistema de salud está muy cerca del límite, pero uno viendo los datos de Sochimi, también del reporteo de nuestros equipos, se da cuenta que en varios sectores de la capital, principalmente la región metropolitana, este límite ya se alcanzó, ya hace un rato. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, nosotros tenemos la misma impresión, dada los aportes, los antecedentes que nos entregan nuestros colegas que trabajan tanto en el sector público como privado. El colapso de los hospitales en Santiago ya llegó. Por ejemplo, claramente el Sotero del Río tiene un 100% de ocupación, y si a eso nosotros le agregamos la gran cantidad de pacientes que están consultando en los servicios de urgencia, los que están muy atochados de mucha gente y mucha gente grave, nos tiene muy preocupados. Ya vimos el informe de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva que hay más de 200 pacientes que se tienen que manejar en ventilación mecánica, ya sea en los servicios de urgencia, en unidades de atención de UCI, de tratamiento intensivo pediátrico, o en salas de recuperación, en pabellones quirúrgicos con máquinas de anestesia. Por lo tanto, ya llegamos en Santiago a la máxima capacidad de respuesta, por lo tanto tenemos que dar un nuevo paso en buscar estrategias que nos permitan abordar este problema. Y uno de los problemas que nos preocupa mucho
y queremos que no se centralice en la opinión de todo el mundo que el problema está en la existencia o no de ventiladores mecánicos. Es mucho más que eso. Ya no solamente necesitamos los ventiladores mecánicos, sino que necesitamos dónde poder instalar esos ventiladores mecánicos y por sobre todo un personal de salud altamente calificado que pueda manejar adecuadamente estos equipos de tal modo que las tasas de mortalidad o el porcentaje de éxito del tratamiento de los pacientes sea mucho mayor en la medida que tengamos más personal calificado. Pero eso es una arista del problema. También tenemos que dedicar mucho tiempo en tomar medidas hoy mucho más drásticas aún para que en las próximas semanas el número de contagiados baje drásticamente, porque es la única forma, Doctor. el trabajo en paralelo, por un lado, estar preparados para recibir a los pacientes graves y por otro lado evitar que nuevas personas se contagien. Sí, en ese punto hay distintas medidas desde el punto de vista del sistema de salud. Está la reconversión de camas, la reconversión también de especialistas de la salud, funcionarios de la salud, que es más difícil porque ahí el capital humano de recursos no es instalar un ventilador o no, siendo que también es escaso dependiendo de la demanda. Pero y también lo que fue la inauguración de este hospital modular en el Sotero del Río. Pero ¿a qué medidas drásticas se refiere usted? Y me imagino que van a la situación de lo que finalmente se busca, que es bajar la curva de contagios para justamente poder darle un respiro a la red asistencial. Exactamente, y por eso yo creo que hay que hacer una revisión de los permisos que hoy se está dando a las personas para que salgan a la calle. Ayer colegas que tuvieron que ir a sus trabajos, a sus turnos, nos relataban que había mucha gente en las calles y uno tiene que pensar entonces que se tiene que hacer un análisis mucho más serio, más acabado de las personas que están teniendo autorización para salir a las calles. Probablemente estamos haciendo un mal uso de esta alternativa que tienen las personas que en forma obligatoria deben salir a las calles. Hoy hay mucho personal de salud enfermo, hay muchas personas que tomando todas las medidas de precaución han estado enfermas. Y yo creo que en homenaje a ellos, todo el resto nos debemos quedar en la casa a menos que sea estrictamente necesario. Y lo otro, creemos que hay que potenciar el rol que hoy tiene la atención primaria en salud, el rol que tienen los consultorios. Es ahí donde podemos ganar esta pandemia, en el sentido que en esa instancia podemos promover y tomar todas las medidas para que la comunidad no se contagie. Educación, hacer atención domiciliaria, resolver los problemas de salud mayoritariamente justamente en la atención primaria, para que los hospitales de mayor complejidad estén exclusivamente manejando los pacientes más graves. Para entender ese punto, doctor, creo que es muy interesante. Usted habla de la cercanía y el día a día que viven los vecinos con su consultorio, con su CEFAM. De alguna manera puede también esa instancia permitir una educación y una toma de conciencia para, en los casos que se pueda, porque aquí hemos visto realidades completamente distintas una de otra, quedarse en la casa para justamente evitar que haya un aumento en los contagios, y eso genera aún más presión en la red asistencial, ¿no? Sí, es fundamental este trabajo en la atención primaria, además del trabajo educativo que se puede hacer a este nivel, es fundamental. Que los exámenes de PCR se hagan todos a nivel de atención primaria, y la gran mayoría de los problemas de salud hoy se pueden resolver a ese nivel. Y también nosotros debemos tomar la precaución de consultar solamente en aquellos casos que creamos que son estrictamente necesarios, especialmente si sospechamos tener coronavirus. Por lo tanto, es fundamental trabajar en 3 ítems. Primero, potenciar la respuesta de centros de salud de alta complejidad para los pacientes graves, hacer más diagnósticos, más testeo, hacerle un seguimiento de dónde se contagiaron estas personas y además darle las condiciones sociales a cada una de las personas, sobre todo los más vulnerables, para que puedan efectivamente cumplir su aislamiento con seguridad. Y paralelo a eso, una estrategia que tiene que ir de la mano de todas las anteriores, potenciar el rol de la atención primaria en el manejo de esta pandemia. Estamos también hablando, doctor Mesa, de lo que han sido las medidas justamente a la autoridad sanitaria para poder entregarle un poco de oxígeno a la red asistencial que está en el límite, que uno ya diría virtualmente en el límite. Se nota cuando vemos la experiencia de algunos centros de situación crítica. En ese punto está, yo lo comentaba, la inauguración de este hospital modular en el Sotero del Río, la reconversión de profesionales, la reconversión de máquinas de anestesia, ventiladores mecánicos, los traslados ya sea por tierra o por aire para ir justamente buscando en regiones lo que puede suceder. ¿Cómo evalúa lo que ha sido esta logística, esta estrategia a nivel de sistema asistencial por parte de la autoridad?
Bueno, nosotros efectivamente hemos visto un tremendo esfuerzo de la autoridad sanitaria y también del sector tanto público como privado en aumentar la oferta de camas críticas para el manejo de los pacientes. Eso es una herramienta que sabemos que es muy útil, porque claramente estamos muy cercanos a llegar a lo que se ha denominado la última cama y por lo tanto todos esos esfuerzos van dirigidos en ese sentido. Pero no debemos olvidar que estas máquinas las debe manejar personal humano, personal capacitado, y en eso debemos una vez más reconocer el esfuerzo que está haciendo todo el personal sanitario y ahora personal que habitualmente no trabaja en unidades de pacientes críticos o manejando pacientes con enfermedades infecciosas como esta, se están sumando otorrinos, oftalmólogos, enfermeras de otras especialidades. Por lo tanto, todo este equipo está justamente haciendo un esfuerzo adicional para que las personas que ya están enfermas puedan tener un acceso al tratamiento. Pero esto no tiene ningún sentido mientras cada uno de nosotros no tomemos las medidas de aislamiento y tomemos esto como una enfermedad real, una enfermedad seria. Y ese es el llamado permanente también al rol y a la responsabilidad que puede tener cada uno de nosotros justamente en el enfrentamiento de esta pandemia. Doctor, quedémonos en nuestras casas a menos que sea estrictamente necesario. Justamente, y ese es el llamado, y no es un llamado por cualquier cosa, digamos, sino efectivamente para poder ayudar al personal de salud, a ustedes que están trabajando día a día y por sobre todo ayudarnos a todos, y finalmente es una ganancia a nivel de la sociedad. Usted iba a un punto que es súper relevante, doctor, que es esta discusión de la última cama. Finalmente, cuando ya el sistema llega y sobrepasa el límite, ¿a quién le entrego asistencia y a quién no? Una situación que se ha dado en distintos países justamente en esta pandemia y es de debate. ¿Usted cree que se ha conversado o más bien se está tratando de no llegar a ese punto? Ojalá no llegar, pero si tenemos un sistema de salud que ya está en el límite, desgraciadamente va a ser un punto que hay que tener bien definido. Aquí, desde la comunidad médica, el tema de la última cama siempre ha estado presente. Nosotros en la sociedad estamos de alguna manera conociendo esta situación que va a ser gravísima, pero ha sido abordada, hay lineamientos esperando no llegar a eso. Bueno, esto se discutió de forma muy ampliada en la mesa social y en base a esa discusión se le entregó un informe al Ministerio del Interior, al ministro Blumel, para que esto sea entregado al gobierno y se tomen decisiones. Es un documento donde se hace todo un análisis de cuál debe ser el comportamiento ético con respecto al manejo de pacientes con pandemia cuando la capacidad de respuesta sanitaria se ve sobrepasada. Y lo fundamental de estas indicaciones es que no debe haber ningún tipo de discriminación cuando se tome la decisión de a quién se le debe asignar una cama en una unidad de tratamientos intensivos. Lo fundamental de esto es no discriminar bajo ningún punto de vista, ni por edad, ni por sexo, ni por condición socioeconómica, ni por raza, ni por nada. Por ningún motivo hay que discriminar, sino que solamente hay que considerar solamente aquellos factores que tienen relación con el pronóstico de vida y con la capacidad funcional que tenía el paciente antes de enfermarse con coronavirus. Doctor Patricio Mesa, muchísimas gracias por conversar con nosotros a esta hora y todo el éxito para lo que se viene en adelante. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Muy buenos días. Vamos a otro tema. Tras los dichos del ministro de Economía, Lucas Palacios, quien señaló que es muy malo fijar precios en el marco de la crisis sanitaria, se vuelve a abrir el debate en torno a las necesidades de las personas y la relevancia que tendría una eventual fijación de precios y otros puntos en torno a la economía familiar. Vamos a hablar de ese tema. Tomamos contacto con Dani Linares. Con más detalles. Dani, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Un debate que está completamente abierto dentro de la sociedad. Diferentes actores han propuesto esta alternativa para poder ir en ayuda de las personas que necesitan comprar alimentos. Vamos a conversar de aquello junto a Cristian Echeverría, director del Centro de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, para hablar precisamente de este tema. Hay una cierta disputa dogmática, diría yo, si se refiere a la fijación de precios y comparativa a lo que ha ocurrido también en nuestra historia, en nuestro país, cuando se fijaron precios. Hoy las condiciones son comparables en la medida de saber si esta fijación de precios podría tener un resultado similar. Mira, este tema, el tema de la fijación de precios de alimentos especialmente, es de esas cosas que son como la fuerza de la gravedad. Es decir, ya no se trata de opinión, se trata de historia económica, de muchos lugares donde se ha repetido, se ha implementado y siempre con el mismo resultado. Es decir, automáticamente genera más escasez de la que había inicialmente. Efectivamente, algunas personas van a obtener los precios de los alimentos más baratos, pero
van a haber un número muy grande de personas que no va a tener acceso a alimentos. Adicionalmente, la fijación de precios también afecta al sector de producción y distribución de alimentos, que no olvidemos que está compuesto por miles de empresas y pequeñas personas, pequeños productores y productores de todos los tamaños, que además como sector tienen encadenamientos importantes con otros sectores de actividad económica, es decir, con el transporte, almacenamiento y servicios. Entonces, la fijación de precios de alimentos se ha repetido en muchos países, siempre con resultados desastrosos. En nuestro país también el paso siguiente de la fijación de alimentos es el racionamiento y la consecuencia inmediata es el mercado negro, que es lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurrió tristemente en nuestro país en el año 70, a comienzos de los 70. ¿Qué en ese sentido la fijación de precios produce un efecto inmediato? No poder comprar estos productos a un precio determinado, pero agotando ese stock, después ya vendrían los efectos adversos que tendría esta medida, ¿no? Ahí vendría todo lo que es esta complicación. Exacto, entonces lo que más necesitamos ahora es que haya alimentos, no que haya menos alimentos. Lo que más necesitamos en este momento es que haya empleo para toda la red de pequeños y medianos y grandes productores, pequeños distribuidores, porque en el fondo la producción de alimentos descansa en una red enorme de distribución finalmente para allí y llegue a los almacenes de esquina, a los supermercados de distintos tamaños, en fin, a los hogares ahora por despacho vía internet y despacho a domicilio. Entonces, la verdad es que es una medida que va absolutamente en la dirección contraria. Sin embargo, lo que es recomendable en estas situaciones de emergencia, porque muchos países han tenido guerras, desastres naturales, nuestro propio país, y creo que la política, más que política de gobierno, una política país de ayudar a quienes realmente lo necesitan, porque además otra de las consecuencias adversas de la fijación de precios es que el precio bajo prevalece también para quienes no lo necesitan. Entonces, y finalmente quienes realmente tienen poder de compra van a obtener los alimentos de todas maneras a costa de quienes quisiéramos que hubieran recibido. Y se podrían sobreestoquear también, ¿no? Claro, entonces genera, mira, especulación, acaparamiento, mercado negro, en fin, son incentivos económicos que están operando. Entonces, de nuevo subrayo, ya no es opinión, es simplemente disciplina económica, ciencia, análisis, historia económica detrás. Y es como la fuerza de la gravedad, por eso lo digo, es con ese nivel de certidumbre. Cuando hablamos de historia económica, yo presentaba un ejemplo del pasado porque es básicamente lo que nos ocurre en el país. Claro. Pero hay economías que han recurrido a esta fijación de precios en el último tiempo y que haya resultado un resultado como el que se prevé que puede ocurrir, entendiendo que muchos dicen, bueno, la economía de Chile hoy es mucho más moderna, mucho más controlada, hay maneras también de poder ordenar esto para que no se generen diferencias en los precios, mercado negro. Hoy estamos frente a un estado de excepción constitucional, están las Fuerzas Armadas también a disposición del Ejecutivo. ¿Qué podrían garantizar quizás esta situación? Mira, los incentivos económicos son poderosos y hay, al final, más efectivo que la fijación de precios sería asegurar que prevalezcan condiciones de competencia a nivel local, a nivel territorial, en las comunas, en los lugares donde hay pocos lugares de distribución, donde hay pocos almacenes. Ahí hay espacios para que los precios suban más allá, a lo mejor, de lo razonable, ¿cierto? Entonces, a lo mejor eso es lo que hay que hacer, pero no una política transversal que va a beneficiar mayormente a quienes no lo necesitan, y a quienes más lo necesitan van a disponer de menos alimentos que antes. Entonces, es bastante contraproducente como política. Quisiera entrar en ese punto que también está dentro de las alternativas que se han puesto sobre la mesa. Este sistema de voucher, ¿no?, que se le podría entregar a las familias para poder acceder al comercio local, al almacén de barrio, con precios ahí regulados, eso sí, de estos almacenes que sean adscritos a este sistema. ¿Podría ser una solución o una forma de poder entregar alimentos de forma más efectiva a las personas? Mira, esos sistemas de voucher funcionan en Estados Unidos, por ejemplo, el sistema de Green Stamps, que se llama, que es básicamente para personas de bajos ingresos que accedan a alimentos de nivel muy básico en los locales preestablecidos, efectivamente. Pero ese sistema funciona en tiempos de normalidad, no en los tiempos en los cuales el aparato productivo entero está perturbado, en los cuales cuesta encontrar trabajadores que vayan los turnos de trabajo. ¿Por qué? ¿Por precaución o porque están enfermos? En los cuales ya es más caro y más difícil producir todo lo que está produciendo el aparato productivo del sector alimentos. Entonces, eso significa más caro, más dificultad, más costos, y eso es una realidad. O sea,
Como país somos más pobres después del coronavirus, como país es más caro producir alimentos después del coronavirus. Es una realidad, no hay cómo eludirlo. Entonces, la pregunta es cómo socorrer a quienes realmente lo necesitan como país, y eso involucra al gobierno, a las empresas, a las personas, a los hogares, a mí mismo. Entonces, eso creo que no es de responsabilidad del gobierno. Cristian Echeverría, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, académico de la Universidad del Desarrollo, con esta situación, un debate que está puesto sobre la mesa, Nicolás, aún si se deben fijar los precios. Ya hay diferente evidencia en términos económicos, ¿no?, de decir que esta situación podría generar una ayuda en su momento, pero vienen después efectos adversos que podrían ser muy negativos también para las personas. Claro, hay varias miradas en esta discusión. Dani, muchísimas gracias, y también a Cristian por estos minutos. Que esté muy bien, nos vemos. Vamos a hacer una pausa, revisamos las calles de Santiago a esta hora, 7 de la mañana con 35 minutos, un día donde, claro, hace frío a esta hora, pero ojo, porque en Santiago 29 grados la máxima, así que no se confunda. Igualmente va a haber un veranito de San Juan con respecto a la temperatura. Vamos a estar revisando más adelante, por supuesto, el pronóstico del tiempo. Pausa, regresamos de inmediato con más de 24 años. Estas semanas durmiendo fuera de la Embajada de Venezuela, cientos de personas están a puertas de ver una solución para sus demandas humanitarias. Cerca de 150 ciudadanos venezolanos se trasladaron para guardar cuarentena. Vamos hasta ahora, imagen en vivo junto a Fabián Collado para contarnos estas buenas noticias. Esperamos. Fabián, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Nico. La verdad que son menos los venezolanos que se encuentran en el exterior de la embajada de ese país, acá en Santiago, en calle Bustos de la comuna de Providencia, ya que durante la jornada de ayer comenzó el traslado de más de 150 personas rumbo al Liceo 7, en un trabajo realizado entre el Servicio Jesuita a Migrantes y la Municipalidad de Providencia. La idea de esta situación es poder facilitar de que hagan cuarentena a los ciudadanos venezolanos residentes en nuestro país que quieren volver a su patria, y posteriormente se les facilite el ingreso a Venezuela, que es un punto fundamental, sobre todo que las fronteras han estado cerradas como en la mayoría de los países de Latinoamérica, pero ellos quieren regresar en vista y considerando la pandemia, además las escasas oportunidades laborales que hay en nuestro país. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Oye, ahora se están trasladando ya personas hacia el Liceo 7 para realizar cuarentena. ¿Han tenido alguna solución un poco más definitiva? ¿Van a viajar? ¿Tienen la certeza? Todavía no. No, la certeza todavía de viajar no está. Ellos están ofreciendo y se han puesto muy eficientes la gente, ayudando aquí, colaborando con la comida y todo eso. Le damos unas gracias a la gente que ha colaborado todo aquí, y en verdad respuesta no hay todavía. Sí han ayudado a la gente a colocarlo en algunos refugios porque creo que detectaron algo con el COVID allá, estaba el refugio aquí atrás, y entonces para asegurar pues, de que si viene un avión, se vaya la gente bien segura de que está bien. ¿Pero eso es por el gobierno de Chile o por el gobierno de Venezuela? No, creo que todo se ha hecho por el gobierno de Chile. No hemos tenido respuesta del gobierno de Venezuela, pero estamos esperando a ver qué pasa. ¿Cuál es la realidad de ustedes? ¿Por qué quieren retornar a su patria? En verdad aquí quedamos sin trabajo, tenemos ya tiempo paralizado en la casa, sin hacer nada, no hay trabajo, los arriendos no están consumiendo, y el día a día, que estar todo el día en una cama ya está fuerte. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Claro, es un pensamiento generalizado por parte de los ciudadanos venezolanos, los cuales llevan desde principios de mayo acampando en el exterior de la Embajada de Venezuela en Chile, acá en la comuna de Providencia, donde fundamentalmente han acusado de que no hay respuesta por parte directa de la Embajada, de las autoridades consulares acá en Santiago, y que de hecho durante la semana pasada el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Rivera, estuvo visitando este lugar fundamentalmente para poder enviar una carta al gobierno de Nicolás Maduro para que pudieran ayudar, para que se hicieran cargo en definitiva de todas las personas que se encuentran en este lugar. El número se ha ido reduciendo fundamentalmente porque primero se instaló un albergue muy próximo a este sector, y posteriormente el Liceo 7 con más de 150 personas. Vamos a conversar con más gente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
estábamos hablando, hay condiciones que son lamentablemente negativas, malas para ustedes, por eso quieren retornar. Hay muchas personas que sí, porque ya con el problema que ha habido con la pandemia, muchas personas quedaron sin trabajo, quedaron sin hogar, la han botado de sus residencias, casas, apartamentos. Entonces están pasando trabajo, por eso es que la mayoría está aquí durmiendo en carpa. Lo que ahora hay, no una respuesta definitiva, pero quizás una ilusión, se abre un camino. No nos han dado nada definitivo, o sea, no tenemos nada claro. La embajada no nos han dado respuesta. Estamos esperando a respuesta, pero no nos dicen nada. Entonces, y el gobierno de Chile nos ha ofrecido los aviones, pero si Venezuela no acepta que entren los aviones, no podemos salir. Bueno, muchísimas gracias. Claro, ese es uno de los puntos fundamentales. ¿Por qué situación? Ya que la idea es que puedan aceptar a todas estas personas en Venezuela, que puedan ingresar, porque uno de los puntos que se estaba analizando por parte del gobierno en todos estos vuelos de retorno de gente que está varada en diferentes puntos, que pueda ir hacia Venezuela y dejar a gran cantidad de las personas que están pasándolo mal en estos instantes en el exterior de la Embajada de Venezuela. De todas maneras, durante esta jornada debería haber más gente que debería estar yendo hacia algunos albergues. No se descarta que pueda continuar las salas del Liceo 7 acá en la comuna de Providencia, para que estas personas nos sigan viviendo desde inicios de mayo lo que están pasando. En definitiva, estar en carpas y estar a la intemperie, sobre todo que los últimos días de la semana pasada habían bajas temperaturas en la capital. Sí, mucha preocupación por este tema, vamos a estar atentos. Fabián, muchísimas gracias, estamos en contacto. Que estés muy bien. Vamos a cambiar de tema. Un estudio de la Superintendencia de Seguridad Social registró que las licencias médicas digitales por COVID-19 bordean las 35.000, donde los permisos, escuche bien, por trastornos psicológicos aumentaron en un 29%. Estamos con Daniela Campos, psicóloga y jefa del área técnica de riesgo social de la Asociación Chilena de Seguridad, para conversar sobre este tema. Muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días. Hola, buenos días, Nicolás. A ver, hemos estado hablando varias semanas de la situación de la salud mental, porque claro, nos enfocamos en lo que es el tema sanitario, propiamente tal, COVID-19, la situación de la red asistencial, pero hay una enfermedad que también empieza a aparecer, pero está más escondida, que es justamente los trastornos psicológicos debido al confinamiento, debido a la incertidumbre, debido a problemas que se arrastran de antes. Sí. ¿Cómo lo revisa usted en términos de en qué piso estamos caminando, digamos, en este punto? Sí, la verdad es que no traigo muy buenas noticias. Hay investigaciones respecto a lo que pasó en la cuarentena del SARS o en la cuarentena de ébola respecto al impacto psicológico en las personas, y ya nos decían que probablemente íbamos a presentar sintomatología depresiva, sintomatología ansiosa, algunos síntomas de estrés postraumático, trastornos del sueño, etcétera. Y ya hay investigaciones internacionales sobre lo que está pasando a nivel mundial respecto al impacto de salud mental del COVID-19. Pareciera ser una nueva pandemia, la verdad, porque estas mismas sintomatologías se están replicando, ¿no es cierto?, actualmente, y de esa forma, ¿no es cierto?, podemos justificar este aumento de más de un 30, casi un 30% de licencias por salud mental. No suena extraño. Sí. Por un lado tenemos el tema del confinamiento y además lo que dicen las investigaciones es que en la medida en que la cuarentena sea involuntaria, es más probable que aparezca sintomatología que si la cuarentena es voluntaria. Profundicemos un poquito en eso. ¿Por qué la diferencia entre si es voluntaria o no? ¿Cómo puede afectar a la situación de trastorno o falencias mentales? Sí, lo que dice las investigaciones es que hay que hacer una división entre aislamiento, cuarentena voluntaria y cuarentena involuntaria. El aislamiento básicamente tiene que ver cuando alguien, ¿no es cierto?, ya está enfermo o conoce a alguien que está infectado. Y en la cuarentena voluntaria e involuntaria hay una diferencia que es abismante. Por un lado tiene que ver con, ¿no es cierto?, la obviedad de la voluntariedad respecto a la cuarentena, pero además tiene que ver con factores que son negativos y que impactan aún más. En ese sentido, en la medida en que la cuarentena es involuntaria, pero además no sabemos cuándo va a acabar,
cuando hay, ¿no es cierto?, problemas económicos involucrados, cuando no hay acceso a comprar alimento o comprar medicina, que en este caso no es la situación, pero por ejemplo en la situación del ébola hubo un momento en donde la cuarentena fue involuntaria y además no se pudo acceder, ¿no es cierto?, a estos suministros. Cuando además, y esto es bien interesante, cuando además hay aburrimiento, eso se ha demostrado, ¿no es cierto?, que luego aumenta la sintomatología ansiosa depresiva. No es tan banal el tema del aburrimiento, uno pensaría que es el menor de los problemas, que finalmente hay herramientas, pero es un aburrimiento que se va sumando con otros factores, como tú decías, Daniela, la incertidumbre, esta restricción, el ser humano por génesis, digamos, no está acostumbrado a esto de que le restrinjan el poder movilizarse, el poder caminar, el poder tomar aire, el poder estar trabajando también. Ese es el punto. Sí, sí, y el tema del aburrimiento en realidad está asociado con que el ocio aumenta sintomatología. Claro. En ese sentido, tiene que ver con cómo yo no puedo, de alguna manera en la cuarentena involuntaria, yo pierdo los límites del tiempo, pierdo la cronología del día y de la semana. Muchas veces no sé bien si es día lunes o miércoles, no sé si son las 11 de la mañana o la 1 de la tarde, no sé si desayunar o almorzar. En ese sentido también, ¿no es cierto?, obviamente hay herramientas para manejar cada uno de estos factores que pueden, ¿no es cierto?, ser negativos. Vamos con eso, Daniela. Creo que es muy importante ver las herramientas, lo que tengo a la mano y también la ayuda a la que puedo recurrir, considerando otro punto que agrego al análisis que estamos conversando. Aquí hay muchos problemas mentales que se vienen arrastrando también desde antes. Pongo el nombre estallido social. Hemos hablado varias veces de que el estallido social tuvo ese efecto también de los mismos puntos. Incertidumbre, ansiedad, problemas en el sueño. O sea, esto se ha ido arrastrando. Sí, es indudable. Es decir, es una suma, ¿no es cierto?, de situaciones complejas y que en ese sentido tenemos que tener en cuenta que cierta sintomatología, ¿no es cierto?, va a ser normal en esta situación anormal, pero que hay cosas que podemos hacer. A nivel organizacional, las personas que están trabajando pueden obtener, ¿no es cierto?, el apoyo organizacional desde el bajar un poco la incertidumbre, desde sentir el apoyo, ¿no es cierto?, de su organización, pero también a nivel individual. Nosotros podemos hacer cosas para mejorar nuestra higiene del sueño, para hacer una distancia psicológica entre lo laboral y lo doméstico. Podemos hacer, ¿no es cierto?, cosas para llenar, ¿no es cierto?, nuestro horario de actividades que sean placenteras, que sean agradables. Estamos en una situación compleja, pero tenemos que tomar, ¿no es cierto?, las riendas hoy día. Claro, eso es el fuero de uno, pero te hago la pregunta también, Daniela, desde las empresas, los empleadores, ¿cómo han visto el abordar este riesgo psicosocial que, insisto, se va acumulando, que llega a problemas tan de fondo como, por ejemplo, la automedicación? Y la empresa tiene un rol importante ahí, porque finalmente también es un espacio, el trabajo es un espacio donde nos desenvolvemos y ahora, a través del teletrabajo, los que pueden, no tienen ese elemento de, por ejemplo, conversar con un compañero de trabajo sobre lo que lo molesta, sobre lo que tiene la ansiedad. ¿Cómo están viendo ese punto? Sí, nosotros en marzo hicimos una investigación en la Asociación Chilena de Seguridad viendo cuál estaba siendo hoy día el impacto, ¿no es cierto?, en marzo. Y vimos que el primer gran factor tenía que ver con la sobrecarga laboral. La segunda tenía que ver con la motivación. Y la tercera con el miedo a perder el empleo. Y si te fijas, estos tres factores están estrechamente conectados. Totalmente. O sea, no suena extraño que una persona que tiene miedo a perder el empleo tenga baja motivación y además se sobrecargue, ¿no es cierto?, de una forma primero interna, pero además acepte la sobrecarga a nivel organizacional. En ese sentido, hoy día tenemos manejos de empresas muy, muy positivas. Y otras no tanto, obviamente. Tenemos empresas, por ejemplo, que han entregado la opción a los trabajadores de poder llamar a un psicólogo, de poder conversar sobre lo que está pasando, que es algo interesante porque muchas empresas en una primera instancia nos avisaron y nos dijeron, oye, tenemos esta posibilidad, pero los trabajadores no están llamando. Y cuando levantamos lo que estaba sucediendo, tenía que ver con que, claro, la llamada era confidencial, pero no era anónima.
Entonces, en ese sentido, si una persona va a llamar por teléfono, pero sabe que luego su jefatura, ¿no es cierto?, va a saber que ella está llamando o que él está llamando a un psicólogo, lo más probable, dado lo que yo comentaba antes, es que no va a llamar. Le da Entonces, miedo en ese porque sentido, piensa que la tenemos jefatura va a pensar que aquí hay un riesgo en el trabajador. Y puede ser un riesgo Exacto, para ellos. todavía hay un estigma. Ya. Sí, claro. Claro. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, necesitamos que las herramientas que tengan las organizaciones sean herramientas que sean bien pensadas, que tengan, ¿no es cierto?, relación con el tipo de trabajador que tengan. Hoy día tenemos hartos trabajadores que están haciendo teletrabajo, pero también tenemos jefaturas que muchas veces no están cuidando la situación de teletrabajo, porque no estamos acostumbrados, porque además es un teletrabajo en una situación anormal, por lo tanto no es un teletrabajo normal. Y en ese sentido necesitamos que las empresas y que las organizaciones sean capaces de dividir lo laboral de lo doméstico en el ámbito, ¿no es cierto?, del trabajador. Eso significa que si la jornada del trabajador termina a las 6 de la tarde, no se envíe un WhatsApp a las 9 de la noche. Claro. Aun cuando en el WhatsApp diga, oye, lee esto en la mañana. No, ya lo leyó en la tarde y ya invadió su vida privada, que ya está siendo invadida en el teletrabajo. Un tema súper relevante a no dejar en un segundo plano. De hecho, el gobierno ya anunció que en los próximos días se estaría conociendo este Plan Nacional de Salud Mental, así que vamos a estar muy atentos a eso. Daniela, gracias por esta conversación. Que estés muy bien. Un gusto. Nos vemos. Que estés muy bien. Buenos días. Pausa, regresamos de inmediato. Hay mucha más información que vamos a estar revisando aquí en 24M mientras revisamos las cámaras de la UST, del Ministerio de Transporte, en este día lunes 25 de mayo, 29 grados el día de hoy, así que no confiarse con respecto al frío que está dando a esta hora. Pausa, regresamos de inmediato. El tiempo. Revisamos el pronóstico del tiempo para todo el país a esta hora junto a don Iván Torres. Iván, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Una alta temperatura se espera hoy día. 29 grados, ¿no? 30, entre 29 y 30. O sea, no engañarse con el frío hasta ahora. No, y lo otro importante destacar es la temperatura que hay en Viña del Mar ahora. 23 grados. No me digas. Así es. Circulación del este. Vamos de inmediato a revisar la formación meteorológica para el día de hoy. La formación de una vaguada costera entre Copiapó y La Serena va a permitir que el cielo se encuentre nublado durante todo el día. Hay vientos del este, aquí se puede observar viento del este que incluso llega hasta el sector de la costa. Por eso esperamos una temperatura muy alta en Valparaíso el día de hoy y Viña del Mar. Por supuesto también en los valles centrales. Y finalmente la aproximación de un sistema frontal hacia la zona de Magallanes. Vamos de inmediato con detalles del pronóstico para este comienzo de semana. Entre 29 y 30 grados en la región metropolitana, para Santiago especialmente 30 grados. Ayer fue un poquito más de 27 grados. Ya tenemos 6.4, pero esa temperatura es del centro. Si usted vive en las Vizcachas, por ejemplo, hay 20 grados. Veamos detalle para todo el país. La zona norte, la costa cubierta a las primeras horas del día, despeje en Arica, Iquique, Antofagasta con 21 grados, se mantiene muy nuboso La Serena con 16. En Valparaíso se espera una alta temperatura, con cielo despejado en la mañana, parcial en la tarde, máximas de 27. Rancagua 28 grados, Talca 22 parcial, también Chillán parcial y 22 en Concepción con nubes parciales. En la región de la Araucanía, máxima de 15 parcial, también en Valdivia, Osorno, Puerto Montt, incluso a rato despejado. En Quillón 14 grados, cielo nublado. Abundantes nubes en la región de Aysén. Para Coyhaique 13 grados. En Chile Chico también abundantes nubes 14 grados. Puerto Natales, Punta Arenas y Puerto Williams, máxima entre los 5 y los 7 grados con precipitaciones. Atención los próximos días en Santiago. Hoy es la temperatura más alta que esperamos. Mañana baja a 21 o 22 grados con cielo despejado, mínima de 5. Comienza a nublarse el día miércoles, 5 y 15 horas extremas. El día jueves, nublado variando parcial, 9 y 15. El viernes y sábado, 13 y 12 grados las máximas, las mínimas de 9 grados. Sin embargo, tanto el viernes como el sábado existen posibilidades de precipitaciones en Santiago, especialmente el día sábado, donde esperamos, yo creo que hay un 80% de posibilidades, bastante alta, y el día viene un poquito menos, pero de todas formas podría comenzar la precipitación, si es que esto ocurre, obviamente. Ese día ya viene en la tarde para terminar el día sábado hacia fines del día. ¿Igual a la última lluvia o un poquito más o un poquito menos? Sí, un poquito más. Estamos hablando de entre 5 y prácticamente 10, 12 milímetros en Santiago el evento pasado, en la región metropolitana. Acá estamos hablando un poco más. No tenemos la cifra exacta, pero un poco. No, falta todavía, falta. Sí, ahí vamos a estar conversando. Así es. Bien, don Iván. Muy bien. Buen día. Buen día, nos vemos. Vamos con otro tema. La región metropolitana concentra el 80% de los casos nuevos de COVID-19.
El gobierno alista 5 hospitales modulares que podrían descomprimir el sistema y disminuir los traslados de pacientes críticos a otras regiones. Este domingo, el presidente Sebastián Piñera visitó las instalaciones del nuevo Hospital Modular Sotero del Río. Es el primero de 5 recintos de este tipo que el gobierno comprometió para enfrentar la pandemia. Serán 500 camas adicionales en todo el país para pacientes de baja complejidad que estarán completamente operativas en junio y permitirán descomprimir el sistema de salud. Pero es uno de 5, porque estamos instalando 5 hospitales de campaña modulares para fortalecer nuestra red de salud. Y esos 5 hospitales nos van a permitir ampliar en 500 el número de camas disponibles para las chilenas y chilenos que necesiten una cama de hospital. Según el último balance del Ministerio de Salud, 45 personas murieron en las últimas 24 horas, 1.090 permanecen en unidades de cuidados intensivos, 942 están conectadas a ventilación mecánica, hay 202 en estado crítico y es la región metropolitana la que nuevamente concentra más del 80% de los casos nuevos. En nuestro país no cabe ninguna duda, nuestro sistema de salud está extraordinariamente exigido, sobre todo por lo que está ocurriendo en la región metropolitana. La situación de la región metropolitana es extraordinariamente delicada por el número de casos. Situación que obliga a trasladar pacientes críticos a regiones. Este domingo se movilizaron vía aérea 5 pacientes a Biobío y Maule. Con estos últimos traslados, el hospital de Talca ya copó sus 33 camas críticas y en adelante tendrá que usar los ventiladores pediátricos en adultos. Estamos recibiendo, como ustedes ya han presenciado, un paciente proveniente del área metropolitana, COVID-19, que es el número 19, entiendo que estamos aceptando como hospital regional, apoyando a toda la red, que es lo que corresponde hacer. Como carabineros nos debemos a la comunidad y estamos haciendo un trabajo planificado, mancomunado con el personal de salud, con la autoridad gubernamental, para concretar con éxito este tipo de traslados. Lamentablemente no nos gusta hacer este tipo de vuelos, no porque no nos debamos a la gente, sino por lo que significa. Por eso llamamos a que respeten el llamado de la autoridad. Esta semana hubo más de 20 traslados vía aérea, pero esa cifra crece considerablemente si se suman todos los realizados vía terrestre. Hasta el 19 de mayo, el Ministerio de Salud hizo casi 2.000 traslados a nivel nacional, con 773 hospitalizados en áreas intensivas, de los cuales más de 500 corresponden a pacientes de la región metropolitana. Y este fin de semana se siguió con la entrega de canastas de alimentos en Alimentos para Chile, esto para las familias más vulnerables del país, en medio también de críticas de algunos alcaldes por la lentitud y cobertura, una situación que se da además en medio de la escalada de fiestas clandestinas donde no se han respetado las medidas sanitarias. Bueno, vamos a tomar contacto a esta hora con el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, para hablar de estos temas. Subsecretario, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Igualmente, encantado. A ver, ¿cómo se evalúa lo que fue este plan piloto el fin de semana de la entrega de estos alimentos en la campaña Alimentos por Chile? ¿Qué se tiene que afinar? ¿Qué se aprendió? ¿Cómo se va a lograr también de alguna manera ir en ayuda de las familias más vulnerables del país? Efectivamente, ese es el objetivo, Nicolás. Principalmente este es un complemento a la alimentación y también es un complemento a lo que ha venido haciendo el gobierno como una red de protección asociada a la pandemia. Recuerda que primero fue el bono COVID, luego la ley de protección al empleo y ahora ya se inició el pago del ingreso familiar de emergencia, a lo que se suma el programa Alimentos para Chile. ¿Cuál es el sentido del programa Alimentos para Chile? Bueno, esencialmente seguir con la estrategia que teníamos desde un principio, que era de 3 ejes. Uno, la protección principalmente de la salud, es decir, cuidar la salud de la población, especialmente prevenir el contagio de COVID-19. En segundo lugar, la protección de los ingresos y los empleos de los chilenos, a través de todas las iniciativas que te explicaba. Y en tercer lugar, algo que tiene que ver más bien con el bienestar, con la calidad de vida. La pandemia ha venido asociada, Nicolás, a mucha ansiedad, mucha incertidumbre respecto a lo que va a venir en el futuro y por lo tanto ese era el objetivo de llegar rápidamente con cajas de alimentos a la población. Cosas que pudimos ver es que los vecinos agradecen muchísimo la llegada con ayuda de las autoridades, de sus alcaldes, de sus autoridades municipales, con ayuda cuando más lo necesitan. Pero también algo muy, muy positivo, Nicolás, la solidaridad de la gente. Me contaba recién el ministro Blumel
que en el recorrido que él hizo, muchos vecinos incluso decían, mire, ¿sabe qué? No, yo no, todavía no necesito la ayuda, désela a quien más lo necesite. Entonces ahí uno se da cuenta de que todos los chilenos están en una campaña muy solidaria por ayudar a quienes más lo necesitan hoy día, a quienes más necesitamos apoyar, a contener esta ansiedad e incertidumbre que viene asociada a la pandemia. Claro, son gestos notables que también hablan de el ser el buen vecino, buen vecina, la solidaridad que justamente va mostrando su mejor cara cuando las caras no son tan buenas durante esta crisis sanitaria. Subsecretario, sobre el punto de las cajas, yo lo comentaba al inicio, hubo también críticas de algunos alcaldes, alcaldesas, no con la caja en sí, sino más bien en los tiempos. Decían, aquí yo estoy entregando 50 cajas, pero las próximas cajas voy a tener que entregarlas en un mes más. Yo le preguntaba por qué se aprendió, qué se puede afinar. Los tiempos son súper complicados, considerando que estamos hablando de 2,5 millones de cajas en el programa Alimentos para Chile. ¿Se va a lograr llegar a todas las comunas que están dispuestas en este programa en el menor tiempo posible? A ver, Nicolás, ese es el objetivo que nos impuso el presidente Sebastián Piñera. Ahora, esto no es nada de fácil, ¿eh? Es un desafío gigantesco en términos logísticos, en términos de proveedores, del stock de alimentos que pueden existir en nuestro país. Por lo tanto, teníamos dos decisiones que tomar. En primer lugar, si es que partíamos con este plan piloto entregando un número obviamente limitado de cajas o esperábamos tener un gran número de cajas ya establecidas para poder desplegarnos. Y la verdad es que yo creo que la decisión correcta era iniciar el proceso, lanzar la entrega de las cajas, y nosotros esperamos que durante junio ya poder entregar la gran parte de las cajas que se han comprometido. Y obviamente vamos a estar condicionados a nuestra capacidad logística y al stock de alimentos que exista. Y bueno, trabajaremos día a día, Nicolás, para poder lograr esa meta que nos pidió el presidente Sebastián Piñera. Subsecretario, lo llevo a temas relacionados, ¿sabe? Porque usted lo decía, justamente la idea de entregar estas cajas es ir en ayuda a las familias más vulnerables, pero por sobre todo que se queden en casa, respetar la cuarentena que es necesaria para bajar la curva de contagio. Ya hemos visto algunos hechos que muestran algo totalmente distinto. Fuegos artificiales por la celebración de un club de fútbol, también han habido fiestas clandestinas en Santiago Centro, en distintos puntos. ¿Hay preocupación por parte del Ministerio del Interior, la subsecretaría en este caso, con respecto a estos hechos que muestran de que no hay un respeto por las cuarentenas, pero por sobre todo no hay una conciencia de lo que se debe hacer en estos días? Nicolás, a ver, yo creo que gran parte de los chilenos ha entendido el mensaje. Uno lo que ve es que la gente está preocupada y por lo tanto, en general, ha seguido las recomendaciones de la autoridad sanitaria. Pero efectivamente, como tú bien lo dices, hay algunas personas que creen que pueden seguir haciendo las cosas que hacían antes durante época pandemia. No se dan cuenta lo excepcional que es esta época de pandemia y lo necesario que es. No solo para cuidar la propia salud, sino también para cuidar la salud de los demás, especialmente aquellas personas que están más expuestas al riesgo, los enfermos crónicos, los adultos mayores que pueden verse realmente afectados por el COVID-19. Y nosotros en eso hemos sido bastante duros, Nicolás. Nosotros lo que hemos hecho es que hemos presentado querellas criminales en contra de aquellas personas que no han entendido el mensaje. Tú lo decías bien, una persona que organiza una fiesta hace un tiempo en Maipú, ahora en Chañaral. Bueno, nosotros iniciamos las acciones legales y esas personas incluso han quedado con medidas cautelares gravosas como la prisión preventiva. Incluso en primera instancia, en la primera acción que presentamos, el tribunal consideró que no era apropiado decretar la prisión preventiva y apelamos. Incluso fiscalizamos esa misma noche porque había quedado con arresto domiciliario y esa persona no estaba cumpliendo además el arresto domiciliario. Y por lo tanto apelamos, pedimos la prisión preventiva y esa persona quedó en prisión preventiva. Es decir, respecto a aquellas personas que no entiendan el mensaje, bueno, vamos a ir con toda la fuerza de la ley para que lo entiendan. Claro, usted se refiere al primer caso más bullado, que fue esta fiesta incomprensible y totalmente fuera de lugar en Maipú, donde la persona no cumplió con el arresto domiciliario y finalmente llega a prisión preventiva, pero finalmente esa prisión preventiva se aplica porque esa persona no cumplió con la medida cautelar impuesta, no tanto por la infracción que habría cometido con esta fiesta clandestina. Así es, Nicolás. Pero por eso te digo que esto requiere un esfuerzo de parte nuestra de ir y seguir las acciones judiciales, presentar las querellas y perseguirlas en tribunales de tal manera que esas personas entiendan
que si no cumplen van a sufrir el rigor de la ley. Y si es que los tribunales en primera instancia no nos dan la razón, bueno, apelaremos y seguiremos con la acción de tal manera que la señal sea muy clara para la población. Aquellas personas que no cumplan con las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria no solo no están siendo solidarios, no solo no están siendo responsables, sino que además arriesgan penas de presidio que van de 61 días a 540 días de prisión. Sí, estamos justamente hablando de eso. Me quedo un segundito de lo de la fiesta, porque, insisto, raya lo ilógico y finalmente hay que entender de que no se pueden hacer, no se pueden hacer. Y aquí hay una persecución a los organizadores, pero también entiendo a las personas que asisten. ¿Cómo se lleva eso adelante? Vuelvo al tema de esta primera gran fiesta que se da en Maipú, que da inicio a la preocupación por parte de la ciudadanía. Se dijo en algún minuto que los asistentes a la fiesta iban a ser identificados y también iba a haber una persecución por parte de las policías, la autoridad. ¿Esto se ha llevado a cabo? Es bastante más difícil, evidentemente. También está la posibilidad de que algunos serán menores de edad. Ahí la responsabilidad cae para los adultos responsables en este caso. ¿Cómo se ha visto ese tema en particular? Así es, Nicolás, las complejidades que tiene siempre la persecución penal es que si uno no descubre el delito en flagrancia, es decir, detiene a las personas en el mismo lugar, bueno, se inicia una investigación penal que requiere de antecedentes, de investigación, y las policías en eso han dado cuenta que no solo Carabineros y la PDI está dedicado a resguardar las cuarentenas, a resguardar los cordones sanitarios, sino que también sigue haciendo su trabajo en materia de orden público y de seguridad pública. Y parte de la seguridad pública es perseguir a aquellas personas que han infringido gravemente las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria. Ahora, en ese contexto, subsecretario Gale, agradeciéndole estos minutos, muchos que nos ven, y también he tenido conversaciones, hacen la siguiente pregunta: ¿cómo se pueden hacer y llevar a cabo estas fiestas clandestinas, fuegos artificiales, un aumento también en algunos delitos, más que en el volumen, en la calidad, podríamos decir, el delito con violencia, por ejemplo, cuando estamos en un estado de excepción constitucional, cuando están desplegados las policías alrededor del territorio nacional, no solamente la región metropolitana, cuando más encima hay una situación excepcional, que es que las fuerzas militares se están fiscalizando durante la noche, hay toque de queda? Muchos se preguntan si están todos esos elementos de seguridad, de restricción. ¿Cómo todavía se pueden dar este tipo de hechos? Bueno, efectivamente, Nicolás. Ahora, ha habido un impacto importante de disminución de los delitos en general, incluso los delitos violentos, que han caído menos, pero todos han disminuido respecto de los años normales. Y eso es justamente asociado al nivel de cumplimiento que está teniendo la ciudadanía. Ahora, obviamente, aquellas personas que han dedicado su vida a la vida delictual no dejan de cometer delitos, y por lo tanto esa es la función que seguimos teniendo como Ministerio del Interior, como equipo del Ministerio del Interior, como ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, carabineros y PDI, en resguardar la seguridad de la población y obviamente en aquellos delitos que son más graves. Y además ahora contamos con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que están principalmente en el resguardo de la cuarentena y las medidas sanitarias. Ahora, en ese punto hay algo bien particular. Se han registrado casos de ajuste de cuentas entre bandas rivales, narcotráfico, bandas delictuales. ¿Preocupa esa situación por el contexto de cuarentenas, de toques de queda? Estaba leyendo durante el fin de semana que justamente se ha dado ese punto. Siempre ha estado dentro del ámbito delictual, pero ahora se han dado casos bastante más, no sé si seguidos, pero repetitivos. ¿Hay preocupación sobre eso, que finalmente tiene un impacto también sobre la ciudadanía? A ver, Nicolás, yo creo que eso también saca a la luz, saca a la superficie un fenómeno muy grave, un fenómeno de crimen organizado, que da cuenta que en época de pandemia se dificulta la actividad delictual por mayor presencia policial, por la presencia policial y además por una disminución en la actividad, que da cuenta de estas bandas criminales compiten por territorio y por lo tanto muchas veces compiten entre ellas por territorio y producen esa competencia delitos graves y violentos. Pero eso lo que refleja es esta actividad criminal organizada que hoy día sale a la superficie como consecuencia de la pandemia. Y en ese sentido obviamente estamos preocupados, pero siguiendo muy de cerca qué es lo que está pasando, ese fenómeno que es más bien de criminalidad organizada. Nosotros estamos prontos a lanzar algunos productos respecto de un foco específico del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en criminalidad organizada. ¿A qué apuntan esos temas, subsecretario? A ver, Nicolás,
porque principalmente el fenómeno delictual que es espontáneo, que dice relación con un fenómeno más bien circunstancial del delito, no tiene nada que ver con la criminalidad organizada, que da cuenta de crimen transnacional, por ejemplo, ingreso de droga desde el extranjero o delitos complejos como la trata de personas. Y por lo mismo, el enfoque que hay que darle a la criminalidad organizada es completamente distinto al enfoque preventivo que le dan las policías al delito común. Y por lo mismo hay que tener estrategias diferenciadas, por ejemplo, estrategias diferenciadas para el narcotráfico, también como fue desde el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, el Plan Frontera Norte o el Plan Frontera Segura actualmente en vigencia, que a lo que apunta es ver qué tipo de delitos se comete en el ingreso a Chile. Y esos delitos hoy día obviamente con fronteras cerradas han bajado, sí, claro, pero por lo mismo producen un efecto de mayor estrés en la criminalidad organizada en nuestro país. Ahora, en la prevención de la fiscalización, subsecretario Gali, ¿se ha logrado por parte de Carabineros y la Policía de Investigaciones trabajar en este escenario excepcional donde están llamados a fiscalizar lo que son el cumplimiento del Código Sanitario, de las medidas sanitarias, de las cuarentenas, del aislamiento a aquellos que tienen COVID positivo? Y además tienen que cumplir con las labores propias de su labor, de seguridad, de prevención, lo que estamos comentando sobre los delitos. Es decir, aumenta la carga y también los focos que tienen que estar revisando las policías en nuestro país. ¿Cómo se ha abordado ese punto? Sin duda, Nicolás, esto ha significado una mayor carga de trabajo para nuestras policías y yo creo que en eso hay que destacar la vocación, el profesionalismo de Carabineros de Chile y de la PDI en estar disponibles, dispuestos a salir a la calle, además hoy día con un mayor nivel de riesgo, pero ellos son quienes la ciudadanía confía para resguardar hoy día no solo la seguridad y el orden público, sino también para resguardar la salud, porque la verdad es que es imposible que la autoridad sanitaria pudiera fiscalizar las medidas dispuestas de la cuarentena y el cordón sanitario sin el apoyo esencial que han dado Carabineros y la PDI. En un punto relacionado, ¿cómo abordan desde el Ministerio lo que ha sido los permisos temporales? Se han ido restringiendo. Yo sé que ahí más bien obedece a la Subsecretaría de Prevención del Delito, que está administrando los protocolos de permisos temporales y salvoconductos, pero se buscan restringir para de alguna manera no abusar y finalmente cumplir ese objetivo, que es quedarse dentro de lo posible en realidades distintas en la casa. ¿Han visto ustedes un cambio también en la mentalidad? Pese a que había tenido que ser restringido el tema de los permisos, algunos se han tenido que eliminar, otros han vuelto. ¿Cuál es un poquito el balance también ahí? Nicolás, a ver, ese era un equilibrio, siempre fue un equilibrio muy difícil, muy complejo. ¿Por qué? Porque la cuarentena y las medidas de restricción de libertad dispuestas por las autoridades sanitarias requieren, eso sí, de la mantención del funcionamiento de la cadena de suministro, del abastecimiento de la ciudad y de los servicios esenciales. Entonces había que determinar qué tipo de permisos íbamos a otorgar y eso fue bastante complejo, sí. Lo lideró la subsecretaria Catherine Martorell y obviamente se ha tenido que ir adaptando dependiendo de cuál ha sido la evolución de la pandemia. Y por eso, por ejemplo, hace ya 2 semanas restringimos el número de permisos identificando aquellos permisos que estaban siendo mal utilizados, restringiendo el número otorgado por semana, por ejemplo, de tal manera que las personas pudieran mantener su cadena de suministro, mantenerse abastecidos en las casas, pero saliendo lo mínimo posible, de tal manera de evitar al máximo el contagio, especialmente desde que se decretó la cuarentena en toda la región metropolitana. Bien, subsecretario Juan Francisco Gali, nuevamente muchísimas gracias por estos minutos, esta conversación con TVN Canal 24 Horas. Que tengan un buen día. Vale, que estén muy bien, muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. Internacional. Actualizamos la información del mundo hasta ahora y usted lo ve, Ignacio Martínez listo para contarnos lo que ha sucedido en el planeta. ¿Cómo estás, Nacho? Muy buenos días. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos. Un saludo esta mañana de lunes. Vamos a comenzar la recorrida internacional con esta novedad que tú adelantabas más temprano, la prohibición por parte del gobierno de Estados Unidos, del presidente Donald Trump, para el ingreso de personas provenientes de Brasil a su país. Todo esto a raíz de la situación con la pandemia de coronavirus y por lo que está atravesando Brasil, que es el país más afectado de la región de América Latina y el segundo más impactado ya del mundo en cuanto al número de contagios.
contagios. En un comunicado, la Casa Blanca anunció que no va a permitir la llegada al país de extranjeros que hayan estado en las 2 últimas semanas en el país sudamericano, sin importar si son o no brasileños, es una medida que va a comenzar a implementarse en las próximas horas y que no afecta el flujo comercial, según dijeron las autoridades. Estas nuevas restricciones ayudarán a garantizar que los ciudadanos extranjeros no traigan infecciones adicionales a Estados Unidos, pero no se aplicarán al flujo de comercio entre los dos países, según explicó la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Posteriormente, el asesor del presidente brasileño, Felipe Martins, reaccionó a la decisión del gobierno de Trump, diciendo que precisamente el Ejecutivo estadounidense sigue parámetros cuantitativos previamente establecidos y que no hay nada específico contra Brasil, según escribió en su cuenta de Twitter. Este domingo, recordemos, Brasil registró 15.813 nuevos casos de coronavirus y 653 fallecidos en un solo día. De esta manera, la nación sudamericana cuenta ya con más de 363.000 casos confirmados y 22.600 muertes. Es el país largamente más afectado de América Latina, el segundo del mundo, como decía, más impactado por el número de contagios, y se encamina además a ser el epicentro a nivel global junto al resto del continente sudamericano, según ya lo ha advertido la Organización Mundial de la Salud. El asesor de seguridad de Estados Unidos, Robert Bryan, había ya adelantado en un programa de la cadena CBS que esto va a ocurrir próximamente y que va a ser temporal en principio, pero que es necesario debido a la situación que atraviesa Brasil. En Estados Unidos, en tanto, se han confirmado más de 1.639.000 casos de coronavirus. Es el país más afectado del mundo, y más de 97.500 muertes, de acuerdo a los últimos datos que fueron relevados por la Universidad Johns Hopkins. A propósito de lo que pasa aquí en el continente sudamericano, se han reportado más nuevos casos que Estados Unidos o Europa durante 3 días seguidos, impulsados por el número de contagios precisamente en Brasil, pero también en Perú y en México, esto en toda Latinoamérica. Los casos en Sudamérica siguen aumentando, mientras que el continente avanza para convertirse en el nuevo epicentro de la pandemia, según la Organización Mundial de la Salud. Brasil, como mencionábamos, es el país más afectado y el segundo del mundo, con más de 360.000 casos. El epicentro de la enfermedad continúa siendo el estado de Sao Paulo, el más rico y el más poblado del país, con unos 46 millones de habitantes, al registrar 6.000 muertos y 80.000 casos confirmados en total. México, por su parte, rompió el récord diario de contagios este domingo con más de 3.000 nuevos casos en 24 horas, un país que ha superado ya la barrera de los 7.000 fallecidos. Las autoridades informaron que la ocupación de camas bajó un punto porcentual en los hospitales y tendría casi 15.000 camas disponibles para la atención de pacientes enfermos con coronavirus. Perú, por su parte, volvió a registrar más de 4.000 contagios en 24 horas. Las autoridades informaron que el virus se mantiene en una meseta de infectados, pero que no da luces de descender, por lo que la cuarentena obligatoria se ha extendido hasta el próximo 30 de junio, aunque algunos comercios podrán retomar actividades durante los primeros días de ese mes. Perú es uno de los países más afectados también de la región. Nuestro vecino tiene este crecimiento diario que se mantiene en cuanto al número de contagios, y también un número importante de fallecidos todos los días, mientras que la crisis económica ya afecta duramente a ese país a raíz de la cuarentena obligatoria que se extiende entonces para contener la propagación del coronavirus. En tanto, se han reportado más de 5.4 millones de casos en el mundo de COVID-19 y al menos 345.000 muertes, según los datos también de la Universidad estadounidense Johns Hopkins. Y a propósito de Brasil, hay una nueva polémica en torno al presidente Bolsonaro, porque participó una vez más de una manifestación a favor de su gobierno, esto cerca del Palacio de Planalto. Cientos de manifestantes que apoyan al gobierno de Bolsonaro realizaron esta nueva manifestación, esta nueva protesta en contra de las medidas de confinamiento, y Bolsonaro volvió a mezclarse entre la multitud, ignorando el distanciamiento social por la pandemia. Este domingo, el líder ultraderechista se unió a sus seguidores tras efectuar un sobrevuelo por Brasilia, donde fue testigo de una multitudinaria caravana de vehículos que circulaba por varias calles
desde la sede de gobierno. Horas más tarde, cientos de partidarios de Bolsonaro protestaron frente a la casa del gobernador de Sao Paulo, João Doria, exigiendo el fin del confinamiento que fue ordenado en ese estado más afectado del país. Los manifestantes participaron de esa protesta contra las medidas de restricción y de distanciamiento social decretadas por el gobernador paulista y que rigen también en otros estados como Río de Janeiro, también uno de los más afectados del país, el tercero más poblado, mientras que Bolsonaro sigue sin tomar ninguna acción desde el gobierno central para evitar la propagación del coronavirus en Brasil y por el contrario exhortando a la gente a que siga trabajando, minimizando los efectos de la crisis, pese a que en los últimos días tuvo alguna señal de acercamiento con los gobernadores y con los legisladores para buscar medidas en conjunto para contener la propagación del virus, pero lo cierto es que Bolsonaro sigue teniendo estas actitudes irresponsables, participando en manifestaciones con mucha gente muy cerca de las aglomeraciones, no respetando el distanciamiento social y, lo más importante, sin tomar ninguna acción por parte del gobierno para evitar la propagación del virus en su país, que ya tiene cifras alarmantes a causa de la pandemia. Y otro mandatario polémico del mundo que tampoco ha tomado acciones importantes para contener el coronavirus es Donald Trump, quien ahora jugó al golf este fin de semana, lo que causó nuevamente polémica mientras su país se acerca a los 100.000 fallecidos, es el más afectado del mundo por esta crisis sanitaria global. Los medios de comunicación norteamericanos difundieron estas imágenes del presidente jugando al golf en uno de sus clubes privados. Por primera vez desde el inicio de la pandemia, Trump inició el fin de semana del Día de los Caídos con este viaje, lo que ha generado polémica y críticas hacia el mandatario por estar jugando al golf, mientras la cifra de fallecidos en su país está muy cerca de los 100.000. El presidente Trump ha estado presionando además para que los estados reabran plenamente y retomen la actividad económica 2 meses después del cierre de negocios e instalaciones al aire libre para contener la propagación del virus. Recordemos que Trump tampoco ha tomado ninguna medida de confinamiento obligatorio ni de cuarentena obligatorio y esa responsabilidad ha quedado también en manos de los gobernadores. Vamos a repasar un video de la campaña del candidato demócrata Joe Biden cuestionando precisamente la actitud de Donald Trump. Bueno, lo de predicar con el ejemplo claramente no corre para Trump ni para Bolsonaro, algo que cuestionan obviamente no solo sus opositores, sino gran parte de la ciudadanía de estos países que son los más afectados del mundo por la pandemia. A propósito, la portada del prestigioso diario New York Times homenajeó a los casi 100.000 fallecidos por coronavirus en Estados Unidos. No eran simples nombres en una lista, éramos nosotros, señala el periódico, que habla de la pérdida incalculable para el país. El New York Times dedicó toda la portada de su edición a recordar algunas de las víctimas mortales del COVID-19 con nombres y apellidos. Son unos 1.000 nombres, tan solo un 1% de los casi 100.000 fallecidos que el coronavirus ha causado en Estados Unidos. Para realizar esta portada, el Times se sirvió de los obituarios publicados en periódicos de todo el país y seleccionó los nombres de 1 millar de personas. El diario quería ir más allá de las cifras y rendir un tributo a estos ciudadanos fallecidos, según indicaron desde el prestigioso medio de prensa, muy crítico, por cierto, también con la administración Donald Trump. Estados Unidos, como mencionaba, se acerca a los 100.000 fallecidos y los editores pensaron en cómo era una forma, respetuosa de destacar este hecho, siendo conscientes además, según dijeron sus editores, de que los periodistas y el público en general se satura y se cansa de tantos diarios, de tantas cifras, de tantos datos y tantas cifras diarias, por lo cual tomaron esta decisión de homenajear con los nombres a las víctimas. Nicolás. Pero los números son nombres y también familia en ese caso. Nacho, muchísimas gracias por toda la información, estamos en contacto. Que estén muy bien. De nada. Y así llegamos al final de 24M. Gracias por acompañarnos. Lo invitamos a seguir en nuestra sintonía y todas las informaciones siguen, por supuesto, en Canal 24 Horas y 24horas.cl. Que tengan un buen día. Chao.